Pues mis amados, pues hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta, mis amados, porque hoy vamos a nosotros a tener un tiempo para recordar y reconocer que nosotros no celebramos ni la muerte ni las tinieblas, ¿verdad? Nosotros celebramos la luz y celebramos la vida. Pero hoy voy a hablar un mensaje que el Señor puso en mi corazón, que va a ser hablar de ello, pero que surge de lo que he estado viviendo yo en lo personal, y que a lo mejor es algo que tú estás viviendo en estos tiempos. Oyendo la voz de Adri, pareciera que pues varios estamos viviendo esto que te acabo de comentar en estos días. Pero quiero decirte algo que yo estoy viviendo y que estoy viendo. Ahora que se permite, ¿por qué? Porque mientras tenemos contacto con la iglesia, pues, todo bien. En un entorno pequeño, cerrado, pues ya hay temas que ya ni se tocan, ¿verdad? Estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu trabajo. Ya saben que eres cristiano, tú sabes que ellos no son. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tus canicas, mis canicas, no hay problema. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero con la tecnología, con los tiempos que vivimos hoy, pues ya entramos en foros que ya no son tan cortos. Me encanta. Algunos los tiro a locos, pero otros sí los contesto. Y entonces ya interviene mucha gente que no conoces. Gente que estaba metida en otros tipos de pensamiento y que pues así está. Y entonces me he dado cuenta que muchísima gente opina lo contrario a lo que tú y yo creemos. Muchísima. Y entonces en estos tiempos yo vi algo en los grupos sociales, en las opiniones, porque la gente no te lo dice de frente, la gente te lo dice en los chats. Compañeros de trabajo que ahí ponen cosas pero que de frente no te lo dicen. No importa. Lo importante es que en este tipo de medios, en ese tipo de lugares, de sitios, pues la gente puede abrir un poquito más su corazón, ¿verdad? ¿Me explico? De alguna manera está medio semi anónimo, porque viene tu nombre, pero semi anónimo, o sea, no hay una manera así de que pudieras entablar un foro pues para platicar, ¿verdad? Pero tristemente, mis amados, tristemente me he dado cuenta de dos cosas. Y una es que hay mucha gente que no cree que esto tipo de cosas que tienen que ver con los muertos y que tienen que ver con las tinieblas y que tienen que ver con los monstruos y que tienen que ver con todo este tipo de cosas relacionadas con la oscuridad, que no tiene nada de malo. Hay mucha gente que lo dice claramente, es que tiene de malo, ¿verdad? No le veo nada malo que yo pueda disfrazar. Me dijo una de mis hijas, me dice que una persona disfrazó a su hija pequeña, la disfrazó de una mujer embarazada que se le estaba saliendo el niño. Marifer, ¿estoy mintiendo? Fue ella la que me lo dijo. O sea, un señor disfrazó a su hija de una persona que tiene, a ver, niños, que se le estaba saliendo el bebé. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Se estrenó El Exorcista. ¿Qué tiene de malo? Vi una foto, a lo mejor la viste, porque la tenemos, no del Exorcista, de una persona X. Pero yo cuando vi el ente, dije, ¿qué ente tan feo? ¿En serio? ¿Cubierto todo de negro? Yo veo esa cosa en mi cuarto y lo reprendo en el nombre de Jesús. No, en serio. O sea, un ente todo vestido de negro, así pequeñito, pero en la foto no veía yo claro. Imagínate que tú estás dormido, abres tus ojos y ves esa cosa en la esquina de tu cuarto. Qué mello, ¿no? Y de repente pues le hago close up y veo que es una niña. Dije, es una niña disfrazada. Y luego veo quién lo puso. Y dice, mi niña preciosa disfrazada, lista.
Yo dije, ¿pero qué tiene de malo? Y se hizo el pozole, mis amados. Unos diciendo Cristo vida y otros muerte y otros se puso sabroso. Yo realmente yo puse cosas sin el afán de entrar en polémica, pero sabía que iba a salir mordido. Algunos les contesté, otros no, pero uno sí les contestaba. Y luego Dios me ponía palabras, diles esto. Hubo uno que casi acepta a Cristo en la discusión. Precioso, de todo hay. Pero hubo otros que de plano, eso sí, se llevaron mi dolor, mi tristeza. Porque no únicamente vi personas que por desconocimiento no le ven nada de malo a esto. Te voy a decir otra cosa que vi. Vi iglesia. Personas que yo vi militando en el cuerpo de Dios, haciéndose la misma pregunta. ¿Qué tiene de malo? De las personas que llegaron a morderme, vi gente que yo los vi caminar en la iglesia. No sé si ahorita caminan o yo no lo sé. Pero fui mordido por gente que conoce la palabra. Fui mordido por gente que ha sido ministrada en la palabra de Dios. Gente que conoce la palabra y que defendía más a Buda que a Cristo. Gente que me argumentaba que habían otros dioses. Hubo gente que me dijo, eres un ateo porque no crees en los otros dioses. Gracias a Dios, sí. Si eso para ti es ser ateo, que no sabes lo que significa. Pues sí, soy ateo porque no creo en los otros dioses. Llámame ateo, gorrincho, garranche. Ponme el nombre que tú quieras para si no creo en otros dioses. Pero me llama la atención que sean personas que conocen la palabra. Y que estén metiendo las manos por Krishna, por Buda, por Satanás, atacando al cristianismo. ¿Sabes cómo se llama eso? Apostasía. Y eso sí me entristeció. Una iglesia muy renombrada, no la voy a mencionar aquí, pero una iglesia muy renombrada a nivel mundial, dando un argumento y diciendo, ¿qué tiene de malo? Comencé desde los que no tienen el conocimiento, de los que no lo saben. Luego me fui con gente que ha caminado en Cristo y que hoy preguntan qué tiene de malo, y estoy acabando con una corriente de iglesia a nivel mundial que impacta a jóvenes, que impacta a iglesia, haciéndose la misma pregunta: ¿qué tiene de malo? Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? El mundo, ¿qué pasa con el mundo? Pues ya sabemos, el mundo está perdido, hay que ir por él. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Pues la iglesia, ¿qué es lo que nos está mostrando? Es que no tiene un encuentro con Jesucristo. No se han encontrado con el Señor. Me habla que hay una gran cantidad de estadísticamente hablando, grande, de pueblo que no se ha entregado a Jesucristo. No ha nacido de nuevo. Pueblo religioso. Y me lleva al tercer piso, que quiere decir que en estos tiempos hay inclusive falsos maestros y falsos profetas. ¿Y qué nos trae a todo esto, mis amados? Que el pueblo de Dios, si no tiene discernimiento, que es el mensaje del título de hoy, vamos a hablar de la vida y de los muertos, sí, pero el Señor me lo puso en el corazón manejarlo desde esta manera. El pueblo que no tenga discernimiento se va a confundir. El pueblo que no tenga discernimiento
no va a caminar por las sendas de justicia y por las sendas de rectitud y por las sendas de santidad. Porque va a haber inclusive liderazgo dentro de la iglesia que va a hacer la misma pregunta: ¿qué tiene de malo? ¿Y qué va a suceder con la grey? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué pasa cuando le dices a tu hijo o a tu hija una indicación y no le gusta? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando le dices una indicación que sí le gusta? Ahora, ¿qué pasa cuando le das a escoger? ¿Cuál va a tomar el hijo? Si dentro de la iglesia se empiezan a manejar diferentes corrientes, que estamos viviendo el final de los tiempos, ¿te has dado cuenta en eso? ¿O todavía crees que falta mucho? No. Cósmicamente nos faltan segundos, mi amado, para que Jesús aparezca en el cielo. Y una de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos es que el pueblo de Dios se va a confundir y que aún los escogidos serán engañados. Tremendo. Está tremendo. Vienen tiempos en los cuales pensaremos que estamos haciendo lo correcto cuando no es la verdad. Y están llegando los tiempos en los cuales los que se muevan bajo los principios y los lineamientos divinos van a ser los que van a ser mal vistos. Pero el mundo lo entendemos. Pero que la iglesia, que el liderazgo, ¿dónde quedamos la grey? ¿Dónde queda el pueblo, mis amados? Estamos en peligro, Cata. Si el día de mañana se va a parar aquí Ramón a decirnos qué tiene de malo. ¿Qué necesita la iglesia? Discernimiento. Porque te lo voy a decir así. Y soy un líder espiritual. Que llegarán los tiempos en los cuales lo que te mantenga verdaderamente en las sendas del Señor será tu discernimiento. El viernes, ¿quiénes fueron al congreso de Reset? Jerusalén, Jerusalén. Una de las cosas que decían en el congreso, hablaron un poquito acerca de Daniel. En los tiempos de cuando Nabucodonosor quiso que hicieran ídolos y el pueblo se adorara, se postrara. Y se parece mucho a los tiempos que vivimos, porque hay una gran cantidad de dioses allá afuera. Y la cultura, las modas, los mismos líderes, pudiera ser, llevándonos a adorar dioses ajenos al Dios verdadero. Pero hubo algo entre Daniel y sus amigos, Cedrac, Mesac y Abednego, los tres amigos de Daniel. ¿Cómo se llamaban? Cedrac, Mesac y Abednego. Esos tres amigos, famosísimos en los medios juveniles, y Daniel dispusieron no postrarse ante ningún ídolo, ningún dios que no fuera su Dios, y a no contaminarse con nada que tuviera que ver con los pueblos paganos, en este caso Babilonia. Lo determinaron en su corazón. Todavía no entramos en la prédica, ¿eh? Y eso les costó que el rey los mandara a un horno de fuego.
y que ese horno de fuego fuera calentado mucho más de lo que normalmente se calienta. Eso quiere decir que para los que caminemos, para los que guardemos, para los que verdaderamente sigamos los principios de Dios, a lo mejor el sufrimiento va a ser muy grande. Pero ellos determinaron en su corazón no contaminarse y no postrarse ante ningún otro Dios. No voy a hablar toda la prédica que dio esta mujer. Simplemente quiero decirte algo que ahí oí. ¿Qué tenían estos tres jóvenes, Cedrac, Mesac y Abednego? ¿Qué tenían? Ellos tenían muy clara su identidad y sabían que Dios tenía un propósito para ellos. ¿Y sabes qué le falta a la iglesia hoy? Identidad y propósito. Y es ahí donde entra el discernimiento. Porque si ellos no hubieran tenido ese entendimiento, que se llama ¿cómo? Dilo. Dice, si Cedrac, Mesac y Abednego y Daniel no hubieran tenido discernimiento, hubieran acabado postrados ante cualquier mono que les pusieran y adorando cualquier cosa que les pusieran delante, contaminándose con los alimentos y todo lo que hubiera se hubieran contaminado. ¿Por qué se hubieran contaminado? Porque no tienen discernimiento. No tenían claro. Discernimiento espiritual. Anótale, mi amado, porque lo que te estoy diciendo hoy te puede salvar la vida espiritual. Discernimiento quiere decir comprender, entender, percibir. Y me gusta esta. Separar las cosas unas de otra en el punto en el que ya son diferentes. ¡Wow! Separar las cosas una de otras en el momento en el cual ya son diferentes. Ese es discernimiento. Y entonces estos tres jóvenes, los que fueron saben perfectamente que no me estoy fusilando la prédica. Ellos hablaron de otra cosa. Pero si Dios me puso eso, yo le dije, a ver, ¿cómo me ha hablado Dios en este congreso? Porque ha reafirmado lo que ha puesto en mi corazón. Y todos esos que estuvieron en Reset, para los que fuimos a Reset, nos vamos a dar cuenta que son hombres y mujeres que han entendido de lo que se trata el reino de Dios. La pregunta es si tú lo has entendido. Porque para eso requieres discernimiento. Este entendimiento, mis amados, es el que nos lleva a separar lo que es santo de lo que no lo es, de lo que es correcto de lo que no lo es, de lo que es conforme a los lineamientos de Dios y lo que no lo es. La razón de que hoy te vinieras disfrazado era para que tú te dieras cuenta de que el disfraz no tiene ningún problema, sino el trasfondo espiritual. El que tú te vinieras disfrazado hoy era para que yo, tu pastor, te llevara a que tú lo pudieras discernir. No era que te vinieras disfrazado nada más porque quiero verte disfrazado. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y llevarte a discernir. Llevarte a discernir. Yo estoy disfrazado. El mensaje de hoy, mis amados, es entender lo santo, separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Y para eso necesitas, como Cedrac, Mesac y Abednego, tener claro
el entendimiento. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. Mateo 8. Versículo 18. No seas malito, todavía no leas nada, todavía no lean nada. ¿Sabías que tú y yo podemos correr el riesgo de que en un momento de nuestras vidas podamos cuestionarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué no hacemos lo que no hacemos? ¿No será muy religioso? Ya fulano lo hace. ¿Cuántos jóvenes fueron metidos al horno? Pero era una nación entera. No es el mensaje, pero me está ayudando. ¿Cuántos jóvenes fueron metidos al horno? ¿Por qué los metieron al horno? Por no postrarse ante otros dioses. Pero era una nación que nos habla que a lo mejor habían otros compatriotas, otros del pueblo de Israel, que sí se habían postrado ante otros dioses. A lo mejor sus propios padres, a lo mejor sus hermanos, sus hermanas, a lo mejor sus sirvientes, a lo mejor, bueno, no creo que hayan tenido hijos, pero a lo mejor gente cercana a ellos, a lo mejor gente de ejemplo, a lo mejor gente que les habían enseñado las escrituras, la Torá, los habían instruido en los fundamentos del pueblo judío, la enseñanza, los patriarcas, la ley mosaica. Se acabaron postrando ante otros dioses. Solamente 3 dijeron no. ¿Te va a costar la vida? No. ¿Te voy a meter en un horno calentado más que nunca? No. Y la pregunta es que a lo mejor Cedrac le pudo haber preguntado a Daniel: oye, ¿no estaremos equivocados? ¿Ya viste al levita postrado ante otro Dios? ¿Ya viste al sacerdote postrado ante otro Dios? ¿Ya viste a mi padre? Pues no estaremos mal, Daniel. A lo mejor Abed negó diciéndole a Cedrac: oye, pues total, decimos que sí, luego nos arrepentimos en el cuarto. Pues sí, la cosa es salvar el pellejo. Pero ellos tenían ¿qué? Discernimiento, entendimiento, claridad en su identidad como judíos, como pueblo desde Dios escogido, de la promesa de Isaac. Lo tenían clarísimo. Y dijeron: aunque nos metan al horno, aunque nos hagan pizza, no nos postraremos ante otros dioses. Aunque el pueblo entero haya apostatado, yo me guardaré en los principios de Dios. Ese es discernimiento. Entender la voluntad de Dios. ¿Ya estás conmigo en Mateo? Porque con esto que te di ya nos podemos ir. Pero estamos empezando. Porque lo que yo quiero, y no yo, lo que el Señor quiere es que la iglesia de Senda tenga discernimiento. Y aunque seamos la única, no, porque no es elitista, no es orgullo ni soberbia, es enseñanza. Aunque seamos la única congregación que no nos postramos ante otros dioses, no nos postraremos ante ningún otro Dios. Así toda la iglesia acabe adorando a Baal, a Satanás, a los demonios, a Krishna, a Buda, Senda seguirá siendo una iglesia que se postre únicamente ante los pies de Jesucristo. Amén. Amén. Pero para eso necesitamos entender. ¿Qué necesitamos? Discernimiento, entendimiento.
Y de eso se trata hoy. Vamos a entender que ya llevamos buen camino. ¿Sí o no? No te pierdas esos congresos, mis amados. En verdad no te los pierdas. Son de mucha bendición. Yo tengo mucho tiempo en el camino y fui bendecido. Muy bendecido. Muy bendecido. Bueno, dice ahí, versículo número 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Dilo. Sabroso. No, este cuate es leal, este es pura leña. Soy valedor. ¿No? Te seguiré doquiera que tú vayas. Iré a la pos. ¿No? Soy chido. Jesús habría dicho, ok. Jesús le contesta: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que nos da a entender es que este hombre que le dijo, te seguiré donde quiera que tú vayas, en cualquier momento lo iba a abandonar. Y cuando lo iba a abandonar, Jesús lo dijo ahí claro: cuando te des cuenta que el caminar conmigo no es fácil, no es cómodo, no es a gusto. Fue lo que le dijo, sino porque le contestó eso. Pero no estamos hablando de eso. De ahí pudiéramos sacar una prédica, que se me gustaría decírselo a los servidores. Pero viene la segunda. Y la segunda es esta. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. Dilo conmigo. Primero. Antes que tú. Antes de ti. Antes de lo que tú quieras. Antes de lo que tú me pidas. Antes de lo que a ti te nazca en el corazón. Antes de lo que tenga que ver con tu voluntad, antes de lo que tenga que ver con tus principios, mucho antes de eso, yo tengo cosas que hacer. Fíjate qué cosa tan tremenda, porque en el título de ese pequeñito parrafito dice lo que cuesta seguir a Jesús. El primero ya lo vimos, pero eso no vamos a platicar de ese. Estamos hablando del discernimiento y del entendimiento. Y el segundo le dice: yo sí te voy a seguir, Jesús, pero primero voy a arreglar mis cosas, mis asuntos, mis gustos, lo que me agrada, lo que yo quiero seguir. Y Jesús le dijo una cosa interesante, porque después de que dice primero, le dice: vaya a enterrar a mi padre. Wow, eso está tremendo. No nos vamos a meter en esa enseñanza que es muy profunda. Esa es para la gente que ya está caminando en el servicio. Y no nada más los del servicio, los que están liderando. Pero hoy estamos hablando de discernimiento. Y le dice que vaya a enterrar a mi padre primero. Y luego le dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué? Que alguien me explique qué me quiso decir. ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? ¿De lo demás? Espero que el Señor te haya dicho algo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Descansa. Hoy vamos a hablar del discernimiento, del entendimiento. Y Jesús le dijo: deja que primero los muertos entierren a sus muertos. Yo creo que todos, no nada más este señor que quiso acompañar, yo creo que todos los que estaban ahí se quedaron. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles muertos?
¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el maestro? De que los muertos entierran a sus muertos. Es una porción de la escritura que necesitas entendimiento y discernimiento para poderla obedecer. ¿Sí estás conmigo? Si yo no tengo el entendimiento claro, si yo le digo a Catita, oye Catita, tráemela de esa. Es más, no lo voy a hacer contigo, eres una damita. Alfonsito, tráemela de esa. Trata de tráemela de esa. En verdad, hazlo. Vamos a hacer una dinámica. Párate. Tráemela de esa, por favor. Y ve, búscala, Alfonsito. Ve, búscala. Tráemela de esa. Para que te facilite las cosas, la de esa está sobre el de ese. ¿Ok? Vamos a ver qué hace Alfonsito con la indicación que le di. ¿Ok? Muy bien, Alfonsito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, gracias, gracias. Gracias, Alfonsito, ¿eh? Nada de esto le pedí. No le pedí nada de eso, Alfonsito. ¿El corazón de Alfonso fue bueno? ¿Su obediencia fue buena? ¿Su diligencia? ¿Dónde estuvo el problema? En entenderlo. En entenderlo. Yo le digo a mi esposa, Dios me ha estado hablando mucho en estos tiempos porque me he estado platicando mucho con él, diciéndole por qué a veces la iglesia no ve lo que yo veo. Y la respuesta fue esa. Porque la iglesia no tiene discernimiento, Ramón. Tenemos buen corazón. Amamos a Dios. Pero no tenemos entendimiento. Y entonces es difícil agradar a Dios. ¿Y sabes por qué es difícil agradar a Dios? Porque no tenemos discernimiento. No entendemos qué es lo que me está pidiendo. No entendemos por qué está pidiendo las cosas, porque no entendemos qué hay atrás de todo esto. A lo mejor los que estaban, y vuelvo a citar este congreso, a lo mejor los que estaban con Cedraga, Mesac y Abed-Negó, todos los que estaban con Daniel y todos ellos que acabaron postrándose a otros dioses, a lo mejor dijeron, sea lo que Jehová diga. Y se acabaron postrando delante de Nabucodonosor. No sabemos. Pero los únicos que entendieron, que tuvieron el discernimiento de lo que significa mantenerse en los lineamientos de Dios, porque a veces no los entendemos. ¿Tú sabías que a lo largo de la historia se mató en el nombre de Dios? Hubo gente que pensó que matando gente lo estaba haciendo y que Dios se estaba agradando. ¿Qué faltó ahí? Discernimiento, entendimiento. ¿Qué le pasó a este discípulo cuando le dijo Jesús, deja que los muertos entierren primeramente a sus muertos? No dice la palabra que hizo. No viene revelado. Lo que nos permite pensar es que a lo mejor siguió a Jesús a pesar de lo que había sucedido, o a lo mejor se regresó a enterrar a su padre. Y yo te lo voy a decir así abiertamente aquí hoy. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras dejado a tu padre que se pudriera ahí en lo que no, lo entierre no sé quién por seguir a Jesús? ¿O te regresas a enterrar a tu padre primero? Es la palabra. Es la palabra. Yo entiendo y sé que hace 8 días el mensaje que di aquí fue un mensaje fuerte. Yo sé. ¿Tú crees que los digo así porque se me ocurrieron? Lo sé.
Pero toda la palabra es verdad. ¿Sí o no? Y si toda la palabra es verdad, yo tengo que hablarte toda la palabra. Y la palabra de hoy nos está llevando a que muchas cosas no las podremos o no las haremos porque no las entenderemos. Y que mucho de lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día es por falta de discernimiento, de entendimiento. Y entonces mucha iglesia no va a seguir los principios de Dios y nos vamos a confundir y nos vamos a perder, no por mal corazón, no porque no amemos a Dios, no porque no querramos agradar a Dios, sino por falta de entendimiento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Y entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, mis amados, y entro en tema, es discernir, entender, revelado por el Espíritu Santo, si todo lo que se celebra, se festeja y se vive en estos tiempos es bueno o es malo. Quitarnos lo romántico, lo tradicionalista, lo familiar, lo mexicano, lo macho, lo que quieras ponerte. Y discernir como pueblo lo que es correcto y no lo es, lo que es santo y no lo es, lo que es puro y no lo es, lo que agrada y lo que no a tu Dios. Para que tú te sientas en paz de que lo que haces o no haces verdaderamente está agradando el corazón de Dios, aunque toda la iglesia acabe vestido de Lucifer. ¿Ya ves para dónde voy? Necesitamos discernimiento, mis amados, entendimiento, no lo que los demás están haciendo. Y comenzamos, mis amados, con Corintios 2:14. Dice, las cosas, no lo busques, yo te lo digo, anótalo y velo en tu casa, porque la cita base es Mateo 8:18-22. Al final vamos a regresar a esta. Primera de Corintios 2:14 dice, las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural. Las cosas del Espíritu son locura para el mundo natural. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo podemos cansarnos de explicarle a la gente y jamás lo podrá ver, porque las cosas del Espíritu se disciernen de manera espiritual. ¿Estás conmigo? Y eso me lleva a dos cosas, Elvis. Algo que yo ya hablé con mi familia. Necesitas, tú y yo necesitamos misericordia por el que hoy por hoy todavía no ve con claridad lo que tú ya ves. Necesitamos discernimiento para entender que Dios tiene un principio, Dios tiene un orden, Dios tiene las cosas que son santas, Dios tiene las cosas que son buenas y las que no lo son. Pero nosotros debemos aprender, mis amados, a tratar y a convivir con las personas que hoy por hoy no tienen esa revelación. Hay que orar por ellos. Hay que interceder por ellos, hay que enseñarles en amor, hay que mostrarles en amor. Pero no podemos nosotros entrar en lucha, en polémica, en conflicto, en pleito, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y las cosas de Dios para el hombre natural son locura. No lo van a ver. No es su culpa. No es la tradición, no es los mexicanos, no es los americanos, los celtas y los druidas. Ese es el medio y el instrumento que el enemigo usa para corromper al hombre. Pero el problema es espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema es espiritual. Y entonces, si el problema es espiritual, lo que tenemos que orar es para que Dios les abra el entendimiento.
les quite el velo para que puedan ver como tú lo ves. Y si todavía no lo ves, pídele al Señor que te dé discernimiento. Si tú todavía sentado en este lugar, este domingo, todavía dices, pero ¿qué tiene de malo? Pídele hoy al Señor discernimiento. Quítame el velo, Señor, porque todavía este domingo, todavía me pregunto, ¿qué tiene de malo? Y no estoy juzgando ni nada, al contrario, te estoy diciendo, pídelo. A mí me queda muy claro, pero a lo mejor a ti no. ¿Me explico? ¿Sí estás conmigo? Y misericordia para todos aquellos que todavía andan ciegos. Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Abrió el entendimiento, abrió los ojos del pueblo. Hay una porción de la Escritura que dice que Jesús les dio entendimiento para que pudieran discernir las Escrituras. ¿Vamos bien? Y comenzamos. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Yo le dije a mis hijas, porque esto lo he platicado con mis hijas, ¿quién ha perdido un ser querido? Yo he perdido seres queridos muy queridos. Perdí a mi padre, perdí a un hermano, mi esposita, sus dos papás. Hemos perdido gente muy cercana. Y sé lo que significa y lo que se siente la pérdida física de alguien. A mí me llaman a presidir velorios. ¿Cómo sería? Yo un día vi a un pastor hacer eso y dije, el infierno está, pero no es el lugar, mi amado. Cuando me llevan a presidir un velorio, llevo palabras de consuelo. Si se va al cielo o no se va al cielo, ese es un problema, un asunto de Dios, no es mío. Yo no voy a juzgar quién sí, quién no. Yo voy a dar palabras de consuelo y de fortaleza a las personas que están viviendo uno de los dolores más grandes que puede experimentar un ser humano. Pocas veces lloró Jesús y una de esas es cuando muere Lázaro. No lloró por él, lloró por las mujeres, por lo que haya sido. Mis amados, el momento no era fácil. Entonces tenemos que entender que la gente que no conoce a Jesucristo, que no ha sido revelada de Jesucristo, del amor de Jesucristo, está viviendo algo que es doloroso y que lo único que tienen es algo que los conecte, y lo pongo entre comillas, pero bueno, tú y yo tenemos el discernimiento, que los conecte con esas personas que ellos ya no pueden ver, que ya no pueden tener ahí, y eso los lleva a hacer todo ese tipo de cosas que tú y yo vemos que se hacen. Y la única manera de que ellos puedan entender es que Jesús, y en medio de su Espíritu Santo y de su palabra, les abra los ojos y les dé el entendimiento y les dé el discernimiento que los lleve a tener paz en sus corazones y entiendan esa porción de la Escritura de que todos los que están fuera de Cristo, le dijo, sígueme, si no me sigues, estás muerto igual que el que vas a enterrar. Eso es lo que le dijo Jesús. Solamente conmigo tendrás vida y se te abrirá el entendimiento y te darás cuenta de que el mundo sin mí está muerto. Eso fue lo que le dijo Jesús. No se metió ahí con la familia. En otros lugares sí, pero en este momento no. Estamos hablando de discernimiento. Cuando te hablo de dejar todo, casa, pues ese es el otro mensaje. Este mensaje es de discernimiento. Y ellos no entendieron, pero Jesús les está diciendo, yo soy el Señor de la vida, yo soy el dador de la vida, y todo lo que está fuera de mí está muerto. Tan muerto como ese ser querido que tú quieres sepultar. Así de muerto estás tú. Pero ven y sígueme, y yo te daré vida. Entonces, tenemos que aprender, mis amados, a amar al que hoy no ve, a orar por una nación completamente gobernada por todas estas tradiciones que los tienen enceguecidos. Pero comenzamos con esto. Hebreos
Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se ve. El trasfondo de todo es espiritual. Lo que vive nuestra nación es un trasfondo espiritual. Lo que vivimos en estos tiempos, en estos días, tiene un trasfondo espiritual. Y sabemos nosotros perfectamente bien por el discernimiento de Dios y por lo que la palabra nos ha hablado, que la muerte y Jesucristo no tienen comunión. Porque Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, bajó y tomó las llaves del Hades y del Seol. Él es Señor de la muerte. La muerte no tiene potestad sobre Cristo. Ahora estamos entendiendo. La muerte no tiene potestad sobre Cristo es porque no se murió. No, la muerte, el espíritu, la entidad, la potestad no tiene potestad y poder sobre Jesucristo. Donde lo muestra que al tercer día se levantó de entre los muertos y le dijo a la muerte: tú no tienes potestad sobre mí. Y si no tiene potestad sobre mí, tampoco tienes potestad sobre mi pueblo. Y entonces entiendes Juan capítulo 11, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la muerte, la muerte no tiene potestad sobre ti. Entonces la muerte es una entidad. La muerte es una entidad. Y si la muerte es una entidad que está del otro lado de lo que significa Jesucristo, todo lo que hacemos con las calaveritas y los adornitos que se ven tan hermosos, rosa con verde y azul, un colorido hermoso, lo que estamos adorando es una potestad que fue vencida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces ya pasamos de la misericordia hacia los demás, ¿verdad? Y entramos en el discernimiento de nosotros. ¿Será bueno o será malo? Que la gente ya haga lo que le plazca. Hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que amarles, hay que orar, hay que interceder. Pero el pueblo de Dios, porque lo que más me dolió es la iglesia apostatando y líderes confundiendo a la grey. Eso me preocupa mucho más que el que decida perderse. Porque entonces lo que hoy te voy a mostrar, que es de acuerdo a las Escrituras, es discernir entre lo que es correcto y no es correcto, lo que le agrada a Dios y lo que no le desagrada a Dios, lo que el pueblo de Dios debemos estar haciendo y lo que no debemos estar haciendo. Así toda la iglesia acabe con una calavera en el pecho, como Cedrat, Mesac y Abednego. ¿Estás conmigo? Y entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 10. No lo busques, yo te lo leo. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Entonces la muerte es una manifestación ¿de quién? Ponte las pilas. ¿De quién? Del ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Pues el enemigo de Dios. La muerte es una manifestación. Vente los miércoles. Vas a aprender mucho acerca hasta de física. ¿Qué es la entropía, mis amados? Porque les di clase de física el miércoles. ¿Sí o no? ¿Qué es la entropía? Todo tiende a depravarse, todo tiende a destruirse. ¿Sí o no? ¿Quién tiene mascota? ¿Cómo son las mascotas? Hermosas. Con todo el respeto. ¿Has visto un perrito atropellado? Ya no se ve tan bonito. Bueno, si no recogen ese perrito atropellado y vuelves a pasar ahí 4 días o 5 días después, ¿qué vas a ver? La entropía en acción. La entropía en acción. Todo tiende a destruirse. ¿Por qué? Porque lo vimos el miércoles. Cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? A Adán: por tu desobediencia, toda la tierra entrará en entropía. Será maldecida. ¿Ok? Entonces una de las manifestaciones de las tinieblas, de la obscuridad, es la muerte. ¿Sí estás conmigo?
Pero dice aquí la palabra, ahí mismo, Juan 10:10, el ladrón mata, destruye. ¿Qué es? La entropía, las tinieblas, el desorden, el vacío, la muerte, la podredumbre. ¿Sabes por qué un cadáver huele feo? Nosotros, mi esposa y yo, un día estuvimos en un evento de niños donde los estuvieron ministrando, y cuando Vero y yo, te estoy hablando de hace unos 20 años más, cuando nosotros entramos a ese lugar donde estaban ministrándose los niños, mi esposita está ya arreglando un asunto, pero para que me diera testimonio, no, hija, sigue lo tuyo. Olía a flores, es en serio. Llegamos al salón, huele a perfume, a flores, olía hermoso. Y los niños salieron felices después de estar todo un fin de semana en la presencia de Dios. Y niños, eso olía hermosísimo. Porque donde está la presencia de Dios, aroma grato, dice la palabra, aroma fragante, aroma hermoso. Jesús, su presencia, aroma, el incienso de las oraciones, un aroma hermoso. ¿Y donde se murió un perro? ¿A qué huele? A eso huele la muerte. Bueno, sí, pero para que no se vea tan feo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de los seres queridos y luego me meto por ahí, pues está grosero, ¿no? Pero los perros, por eso puse de ejemplo un perrito. Pero sí, claro, los seres humanos hemos sido alcanzados por toda esta maldición de la tierra. ¿Y a qué huele un cadáver? No está Frankie aquí, pero ¿a qué huele un cadáver? No porque él huela feo, sino porque él trabaja con cadáveres. ¿Le voy a decir, Frankie? Porque esa es la manifestación de las tinieblas, ¿verdad? Pero ¿qué dice esa porción de la Escritura? En el mismo lugar dice, mi propósito, dice Jesús, es darle vida plena y abundante a ustedes. ¿Qué diferencia? El enemigo mata, muerte, destruye. Y Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Entonces la muerte y Jesús no están del mismo lado de la banqueta. Jesús va en esta banqueta y la muerte va del otro lado. ¿Sí estás conmigo? Pero esta muerte fue vencida ya. Por eso dice la palabra, el que no conoció corrupción. Y no quise que damos una lana a Jesús, no. La corrupción está hablando de que Jesús, cuando murió, no pasó por un proceso de putrefacción. ¿Sabes por qué? Porque las manifestaciones de la muerte no tienen parte en el que es dador de vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Estás entendiendo? Juan 17:3, no lo busques, anótalo. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. La única manera de que el ser humano pueda encontrarse con la vida eterna es a través de Jesucristo. Solamente Dios, Jesucristo, dador de vida. Dador de vida. ¿Estás conmigo? Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la palabra nos habla que tenemos un Dios dador de vida. La manifestación del reino es con vida. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en la tierra? Liberando endemoniados, que son las tinieblas, sanando a los enfermos, manifestación de las tinieblas, y resucitando a los muertos, manifestación de las tinieblas. Y entonces la manifestación del reino que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué reino está hablando? De Él. Yo soy el reino. Soy la manifestación más clara de lo que es el reino. Y la manifestación del reino fue salud, vida y libertad. A eso vino el Señor. Porque la muerte es una manifestación de las tinieblas.
del mundo maldecido, de la consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero Él es vida. Jesús es vida. Dios es vida. Dice aquí, para el cristiano la vida eterna no comienza en la eternidad, la vida eterna comienza una vez que le entregas tu vida a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque dice aquí que yo llamo. Estoy a la puerta y llamo. El que abra a mí, entraré. Y es un Dios de vida. Tu vida eterna comenzó el día que le entregaste tu vida a Jesucristo, porque la vida de Dios entró en todo tu ser. Por eso tú ya no estás muerto. Tú ya no estás muerto. El día que cierres los ojos, tú sigues vivo. Porque una vez que el Señor de la vida entró en ti, jamás morirás. ¿Sí estás conmigo? Jamás morirás. Pasarás de este entorno a otro. Y al final de los tiempos, aún tu cuerpo será pasado de corrupción a incorrupción y será glorificado cuando el reino se manifieste en plenitud al final de los tiempos. Porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de los que están allá afuera. Dios no es Dios de aquellos. Dios es Dios tuyo. Ya hablamos de la misericordia, pero estamos hablando de la iglesia. Dios es un Dios tuyo. Tuyo. Tú eres alguien que alaba a un Dios vivo y que es un Dios de vivos. ¿Sí estás conmigo? La vida eterna es una calidad de vida que nos pertenece y que no jamás se deteriorará. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no pasa por el proceso de entropía. Los muertos sí. Y entonces cuando Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, lo que les dijo fue esto: si tú no vienes conmigo, morirás y tu final será semejante al de ese cadáver, pero en lo espiritual. El que está muerto espiritualmente, lo que le espera es una degradación y una deterioración, un deterioro semejante al del proceso de un cadáver. Estoy tratando de entrar en tu corazón. Esta relación la establece el Espíritu Santo en el momento que nacemos de nuevo. Una vez que tú naces de nuevo, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo entra en tu interior y te convierte en una persona eterna, pero de vida. ¿Estamos aprendiendo? Estoy llevándote a discernir para que cuando allá arriba de afuera te digan, ¿qué tiene de malo? Ya no sea porque lo dijo el pastor, ya no sea porque lo leíste en un libro o porque lo oíste en la radio, sea porque lo estás entendiendo. ¿Sí? Pero yo antes me disfrazaba de Drácula y no me pasó nada. ¿No? Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Cuando ya lo tengas, di, válgame Dios. ¿Ya lo tienes? ¿Ya estamos? Dice, Él les dio vida a ustedes. ¿Quién Él? Jesús. Claro, es Dios, pero Jesús. Jesús les dio vida. ¿A quién? A ver, vamos a cambiarlo. Como si me estoy poniendo las barbas. Vamos a cambiarlo. Como si la palabra está hablada para ti. Pero ahora vamos a ponernos en el entorno de la palabra. ¿Estás de acuerdo? Vamos a leerlo. Dice, y Él, dilo conmigo. Jesús me dio vida a mí cuando yo
estaba muerto o muerta en mis delitos y en mis pecados, en los cuales yo anduve en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Le vamos a aumentar, siguiendo las tradiciones de este mundo, siguiendo las filosofías de este mundo, siguiendo las modas de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este espíritu hoy todavía opera en los hijos de desobediencia. ¿Te quedó claro lo que acabas de leer? ¿O necesitamos desmenuzarlo más? O sea, yo antes hacía todo este tipo de cosas. Yo antes practicaba todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis pecados. Pero ahora, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, me ha dado vida. Y puedo entender que todos los que practican todo este tipo de cosas y de pecados y de rebeliones, porque también tiene que ver con su vida, es porque el Señor de ellos no es mi Señor Jesucristo, sino esa entidad, potestad del aire. ¿Soy feo? Pues ese es el que tiene gobernado todo allá afuera. Y cada que la iglesia acaba adorando y haciendo y cumpliendo todo ese tipo de, dice ahí, todas las cosas del mundo, tradiciones, cultura, modas, acabamos adorando a esa potestad del aire. Yo te hago la pregunta, ¿qué tiene de malo? Ya la respuesta no está tan fácil, ¿verdad? O ya queda más clara. Cada que nosotros estamos celebrando, participando, tomándonos fotos con la Catrina y viendo las calaveras y comprando calaveras de dulce y poniendo altares en el trabajo y en las escuelas y vistiendo a mis hijos de monstruos y de demonios, cada que hacemos eso, lo que estamos haciendo es lo que no hizo Cedrat, Mesach y Abednego, irnos a postrar ante otro Dios que es el de las potestades del aire. Porque el ser que se fue de este mundo no es la Catrina, ¿o sí? Mi papá no se parecía en nada a la Catrina. Mi papá era gordito, así cochetón, y la Catrina está huesuda, flaca. No se parece. No importa que en la calaverita le pongan el nombre del que sea. Es una potestad. ¿Cómo vemos las manifestaciones de esas potestades en nuestro país? ¿Sí lees las noticias? Sí. ¿Qué reina en nuestro país? Porque tenemos siglos adorando a la misma potestad. ¿Y sabes de qué se alimenta esa potestad? De todo lo que sucede en estos días. Lo dijiste bien, Adri. De todo lo que sucede en estos días, esa potestad agarra fuerza. Esa potestad agarra fuerza en nuestra nación. Y cada vez nos vamos familiarizando más con la muerte. ¡Ay, el país que se ríe de la muerte! ¿Sí? Ya no puede salir ni al Oxxo, porque esa potestad tiene gobernada nuestra nación. No es algo inocente, no es algo de tradición, bueno, sí es algo de tradición, pero no es algo que, a lo mejor para el mundo que está enceguecido no tiene nada de malo, pero para la iglesia debe quedar muy claro qué representa esa potestad, o más bien, qué representa esa tradición. ¿Estamos discerniendo? ¿Estamos entendiendo? Estoy terminando esta parte de la muerte. Cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, recibimos vida eterna
y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora vamos a hablar del Halloween. ¿Te quedó claro la parte de los muertos? Le digo, a ver, ahorita que estuve viendo fotos, municipios enteros, ciudades enteras adorando esta potestad. En los centros, en el centro de la ciudad, donde está el gobierno, donde están las autoridades, levantando a esta potestad que se alimenta constantemente de esta adoración de toda una nación. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar e interceder por nuestro país. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que orar e interceder por todos los que hoy no tienen este entendimiento y que siguen preguntándose qué tiene de malo. Pero la iglesia tenemos que ser fieles y firmes a los principios bíblicos de lo que es adorar, rendir y servir a un Dios de vida. Y entender que lo que significa muerte no tiene nada en lo absoluto que ver con tu Dios dador de vida. Nada de vida, no tiene nada que ver. Y entonces dice Jesús, deja que los muertos sigan con sus tradiciones. Te quiero seguir, adelante, sígueme. Pero al seguirme, tienes que dejar de hacer todas aquellas tradiciones que venías haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es tradición de muertos. De gente que está muerta porque no ha entendido a qué vine. Pero tú, si entiendes y disiernes lo que yo soy y a lo que vine, tendrás que dejar eso atrás. Tendrás que dejar eso atrás. Ay, pero es que mi abuelito lo hacía todos los domingos y nos juntábamos toda la familia. Eso tendrá que quedar atrás. Es que era cuando todos nos juntábamos. Tendrá que quedar atrás. Me gustaba ir a Janitzio, subirme a una lancha de Janitzio y todas las veladoras ahí con el vino y el tequila y que el muerto venía y la festividad. Reservamos hotel. Tendrá que quedar atrás. Nunca más adorar esa potestad. ¿Capisci? Halloween. ¿Ya te aburriste? Halloween. Todo lo que es el Halloween, que luego dicen, que ahorita la gente se está, fíjate, ¿dónde está el pleito? Pero es la ceguera espiritual. Tenemos que tener misericordia, hablar el evangelio y orar por ellos, pero tenerles misericordia. Es gente que no ha tenido discernimiento espiritual y las cosas de Dios se disciernen con el espíritu. Lo vimos, ahí comenzamos, aunque no era la cita base. Pero ahorita la lucha es que si es una tradición mexicana o no es tradición mexicana. Que si los muertos es mexicano y que si los otros no son mexicanos. Como si eso fuera el problema. Si es tradición mexicana o no es tradición mexicana. El problema del Halloween es la parte espiritual que lo trae. Ya vimos los muertos, ahora vamos a ver la parte del Halloween. Porque Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se ve. Todo trasfondo de lo que nosotros vivimos y vemos es espiritual. ¿Sí? ¿Y el Halloween? El Halloween es una festividad mexicana o no mexicana, que lo que hace es darle fuerza a otras potestades, darle fuerza a otros principados que tienen que ver con las tinieblas, ¿verdad? En el Halloween, ¿de qué se disfraza normalmente la gente? Pero nada más de muertos, exactamente. Si tú vas a Janitzio y te vas a las tradiciones mexicanas, todo el mundo está vestido de calaca, porque la potestad es la de la muerte. Pero si nosotros vamos a una festividad del Halloween, a la gente la vemos desvestida. ¿A dónde vas, hermano? Para ir, ¿verdad? Para ir. Vestida.
vestida. De cosas que tienen que ver con otro tipo de potestades y principados. Ahí lo que reinan son los demonios. En el libro del Apocalipsis no nos daría tiempo realmente, yo tendría el tiempo de explicarte que la muerte y los demonios no es la misma potestad. Está en el libro del Apocalipsis bien claro. Los demonios y la muerte son dos potestades del mismo reino, pero son diferentes. Los dos adoramos en México, válgame Dios. Y luego pensamos que la culpa es de este partido o del otro. Es un pueblo idólatra y todavía hay otra potestad allá, pero de eso no vamos a hablar hoy. Ya sabes cuál. Pero vamos a quedarnos con la de los muertos y la del Halloween. De la otra hablamos otro día. Y esa potestad del Halloween son los demonios. Por eso lo que se ensalza son todo lo que tiene que ver con la manifestación de los demonios. Brujas, hechiceros, fantasmas, aparecidos, duendes y el mismísimo demonio. Entre más feo, más ganador. ¿Verdad? Estaba yo con mi familia anoche queriendo ver algo en la tardecita, en la nochecita, antes de ver la pelea del Canelo. Muy buena, el Canelo. De hecho, déjenles platicar. No. Estábamos ahí, queriendo ver algo en la televisión. El demonio y no sé qué. En la calle del infierno. Posesión demoníaca. En los zombies. Válgame Dios. ¿A que acabé viendo al Canelo? No, estábamos esperando, es que ese cuate salió bien tarde. Yo dije, oye, ¿se va a salir o no? Bueno. Puro demonio. Puro demonio. ¿Qué se presentó en el auditorio? Ya no estamos hablando de la Catrina, esa es otra potestad. El exorcista. ¿Quién la fue a ver? Yo sí la vi antes de ser cristiano. Sí la vi. ¿No? La hacía así. Le daba la vuelta así. Y tú. ¿No? Y luego se ponía para atrás. No, está bien impresionante. Te quedas. Porque nosotros pensamos que el demonio es ese de colita roja con su cuernito, ¿eh? Y su tille. Y pensamos que en el infierno van a estar los demonios así, dándote guerra. No, mi amado, cuando yo vi El Exorcista dije, Dios me libre de tener cuando menos contacto con una cosa de esas. Pues esas cosas adquieren fuerza en estas festividades. ¿Por qué? Porque los alimentamos con estas festividades de tinieblas. No, hombre, hacen festín. Porque todo es espiritual. Y así como vemos gente aquí diciendo, yo te busco, en otro lado están adorando a esa potestad. Sí. En lo que tú y yo adoramos aquí al Señor de la vida y de la luz, hay otros adorando al de la muerte y las tinieblas. Sí. Y volviendo a lo mismo, para que la gente allá afuera pueda entenderlo, necesita el discernimiento. Hay que orar por ellos, interceder por ellos y tener misericordia. ¿Sí? Pero la iglesia, mis amados, que se me prendió de la pata uno que le dije, oye, hace 15 años tú alababas al Señor y ahora me estás defendiendo a los chamucos. Tú sí me preocupas que una persona en un grupo, en autoridad a nivel mundial diga que no hay nada de malo en adorar a Satanás. ¿Qué tiene de malo? Si lo importante es lo que hacemos los domingos. ¿Sí? Óigame usted, señor, ¿sí ha leído su Biblia? Quien quiera que seas, no te tengo miedo.
Yo te confronto con la palabra de Dios, no importa que seas el que quieras decirme que eres. Con la palabra de Dios, el discernimiento. ¿Cómo es posible que la iglesia esté adorando demonios? ¿Y cómo adoramos demonios? Véngase, véngase. Ay, mira, mira mi diablita, mira. Eres una pinga, mira nomás. Pon cara de mala. ¡Qué bonito! ¿Verdad que es bonito? La niña que me dice Maffer que iba con un disfraz de una mujer embarazada abortando, así con el bebé todo despanzurrado, y así va la niña y el papá. Bien orgulloso. El problema aquí es que la iglesia, si no tenemos cuidado, podemos empezar a movernos y empezar a decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Oye, por cierto, ¿qué tiene de malo? ¿No? Pero hoy estamos aquí en la iglesia hablando de ¿qué? De discernimiento. Y ya entendimos lo que es el discernimiento, es eso, entendimiento y la separación de las cosas que no tienen comunión entre ellas. Ese es discernimiento. Discernir lo que es correcto de lo que no lo es. Y para eso, ¿qué requerimos, mis amados? La llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para instruir, enseñar, corregir, dar discernimiento. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Te digo, no las busques porque son muchas, pero para que tú las leas en tu casa y digas, oye, sí es cierto lo que nos dijo el pastor Ramón. Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Ni tantito. Un diamoncito. Un hombrecito lobo. Un draculín. Chiquilladas. No, tampoco. ¡Qué aburridos! Dice, en Él no hay nada. Nada. Di conmigo, así como Cantinflas o como Clavillazo. Nada de tinieblas. Nada. Nada de tinieblas. ¿Verdad? Por lo tanto, eso es la declaración de Dios. Ahora viene, por lo tanto mentimos. Di conmigo, mentimos. Si afirmamos tener comunión con Dios, pero seguimos en las tinieblas. Con esa ya, que es más que suficiente. Cedrac, Mesac y Abednego le dijeron, no, nosotros no tenemos entendimiento, tenemos discernimiento y sabemos que esos dioses no merecen nuestra adoración. Nosotros adoramos al Dios de Israel, nada más, nos cueste lo que nos cueste. ¿Qué hace la iglesia? Mantenerse puro bajo los principios de Dios. Y si tenemos un Dios que no tiene nada de tinieblas y nosotros decimos tener comunión con Él, en nuestras vidas no puede haber nada relacionado con las tinieblas. Ni chiquilladas, nada. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, ¿te acuerdas que lo acabamos de leer también en otro pasaje? En otro tiempo, ¿te acuerdas que lo leímos y nos lo pusimos? En otro tiempo, nosotros éramos tinieblas. ¿Pero cuándo? Pero ahora somos luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Anótalos para que los busques en casa, en verdad. Crece. Anótalo, anótalo. Lo llego y lo busco. Efesios 5, 8. Pero ahora soy luz. Y como soy luz, tengo que andar en luz. ¿Cómo tengo que andar? ¿Y las tinieblas?
Anduve, como dijo el chiste, andó, pero ya no. Hay gente que sí se lo sabe. Pero ya no. No más tinieblas en mi vida. No más tinieblas en mi casa. No más tiniebla en mis hijos. Ay, pobres niños, les dan sus dulcecitos. Mira, dale un ganso, un pastel de limón, llénalo de dulces en su casa si ese es el problema. Pero no a precio de su alma. No a precio del alma de tu pequeño. Y cada que tú abres las puertas y ay, pobrecitos niños, hay que darle, alimentas estas potestades. Porque mientras los niños sigan recibiendo dulce, seguirán saliendo. ¿Qué les digo? Nada, no salgas. No tienes que salir a dar un discurso. Simplemente no lo alimentes. No lo alimentes. Les decía a mi esposa que una persona por ahí me dijo, no, oye, Moncho, acabé, dijo una frase, ¿no? Pero significa borracho, pero en el Polish language. Yo acabé bien borracho. ¿Cómo crees? Pues, no, hombre, es que fuimos a pedir Halloween, no te voy a decir dónde, porque esto está grabado, pero fueron a pedir Halloween, y en el lugar donde fueron a pedir Halloween, a los niños les... No vayas a querer ir el año que entra. Porque en este lugar, cuyo nombre no quiero acordar, no, en este lugar, a los niños les daban dulces y a los papás cerveza y tequila. No, hombre, todos los varones de casa en casa y nos faltan, hijo, nos faltan, ánimo, ánimo. Vamos a recorrer toda la colonia y luego de regreso. Así es que llévense algo cómodo. No, dice, no, llevamos acá. El violín de la muerte. Bueno, ya casi me voy. El enemigo, pensé que era acá. Ya hasta dije, ya me van a cortar. El enemigo tiene muchas estrategias. El enemigo tiene muchas estrategias para seguir cautivando al hombre para que él se siga alimentando de él. Si ya los papás ya no quieren llevarlos, pues hay que darle algo que sea acá. Que al ratito si el niño no quiere ir, no importa, yo voy a pedir calaverita por ti, dame la bolsa, ahorita te traigo los dulces. Si quien quiere que tú vayas, es más. ¿No? Bueno, esa es otra tragedia. Está como un amigo que tenía hace muchos años, cuando yo todavía no era creyente, que llevaba a sus hijas a bailar a los antros y eso, y se le iba a cuidarlas. Acababa en el bar, el cuate, el señor, y las hijas, ya vámonos, espérense, bailen, bailen, qué aburridas, ay, chamacas, no, pues él no se quería ir. Bailen, ándele, diviértanse. Pues así van a acabar a ratito los Halloweens, ¿verdad? Pero es que son las estrategias del enemigo para seguirle dando vida a todo este rollo. Pero dice, el impío está muerto en tinieblas, dice 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Pero los impíos mueren en las tinieblas. ¿Qué es lo que le espera a todos los que están adorando esas entidades? La muerte. La muerte, son costumbres de muerte. Cuidemos lo que celebremos, lo que celebramos, Efesios 5:11. No participen en las obras de las tinieblas, más bien repréndanlas. La iglesia no participa en nada que tenga que ver con tinieblas. Nada. ¿Estás conmigo? Te estoy llevando a discernir. Entonces, ¿cuál es la tarea más urgente que tenemos la iglesia? La tarea más importante y más urgente que tenemos la iglesia es fomentar y hacer crecer nuestra relación con Dios y escudriñar la palabra. Porque únicamente así, ya si quieren poner la musiquita, solamente así
es que vamos a tener discernimiento. Mi esposa y yo trabajamos con jóvenes y muchos jóvenes nos hacen las preguntas: ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Es bueno ir aquí? ¿Es malo ir allá? ¿Es bueno tener novio? ¿No es bueno tener novio? ¿Es bueno fumar? ¿No es bueno fumar? ¿Es bueno tomar? ¿No es malo? Pues las dudas que a lo mejor tú pudieras tener hoy ya como grande también, pero para los jóvenes es muy, está muy a flor de piel, porque pues ellos experimentan todo eso todos los días. Y a lo que llevamos Vero y yo a los jóvenes no es a ponerles una serie de reglas o de normativas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Lo que hacemos es llevar al joven que tenga discernimiento, para que el joven, esté el pastor o no esté, estén los papás o no estén, esté el líder de jóvenes o no esté, sepa conducirse y vivir conforme a los principios de Dios y pueda vivir en paz. La iglesia vive en paz cuando hace lo que es correcto delante de Dios, ¿sí o no? La iglesia tiene problemas cuando está moviéndose en los lineamientos que no son de Dios. Es ahí donde empieza la intranquilidad. ¿Sabes por qué? Sobre todo si eres alguien nacido de nuevo. Si eres alguien nacido de nuevo, no vas a poder pecar a gusto, porque estás pecando, pero sabes que no es por ahí. Los muertos no, esos muertos están, pero la iglesia no. ¿Cómo podemos discernir, hablando ya enfáticamente en estas fechas, sobre lo que podemos y no podemos? Está en las Escrituras. Yo vengo disfrazado, pero de Noé, para mostrarte. Dijo el pastor que no nos disfracemos. No te estoy diciendo eso. La Biblia no dice eso. Ahorita nos vamos a tomar una foto los que vinimos disfrazados y la vamos a subir a la internet para que me empiecen a morder. Me encanta que me muerdan. Mañana amanezco mordido. Pero hay que tener discernimiento. Hay que tener entendimiento, ¿verdad? Ya vimos que el problema es alimentar estas dos potestades: la potestad de la muerte y la potestad de las tinieblas. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? No formar parte, no participar y reprenderlas. ¿Y qué significa reprenderlas? Desde mañana no se me disfraza, vecino. No, eso no es. Te van a mandar a volar. Reprenderlas es tomar tu papel espiritual y empezar a reprender todos estos principados y potestades sobre nuestra nación en el nombre de Jesucristo, y entregarle tu ciudad, entregarle tu nación a nuestro Señor Jesús, para que la sangre de Cristo, la única sangre, no la que se derrama en todos los días, la sangre de Jesucristo, sea la que limpie tanta maldad que hay en nuestro país. Hablar con amor y con misericordia lo que las Escrituras hablan, sin entrar en choques y dimes y diretes, lo que la palabra habla, y tener misericordia de los que hoy por hoy todavía no tienen el discernimiento que Dios ya te ha dado a ti por gracia. Y lo que recibiste de gracia, dalo igual. ¿Quedó claro? Cierra tus ojos. Ay, Señor, ahí en tu lugar, gracias por tu palabra. Gracias porque tu preciosa palabra nos da discernimiento, nos da entendimiento. Hoy puedo yo decir y creer que la fe viene por el oír, y por el oír tu palabra. Tu palabra, mi Dios, es la que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne las intenciones del corazón. Queremos pedirte perdón por nuestro país. Perdón por México, Señor. Perdón porque a lo largo de décadas y de siglos se ha adorado la potestad de la muerte. Perdona a nuestra nación, Señor, perdónala.
Te pedimos, Padre, solamente tú puedes traerle vida a nuestro país. Nos estás mostrando los miércoles que la manifestación de las tinieblas es el desorden y el caos y la muerte. Y es justo lo que reina en nuestro país. Lo que es evidente es que nuestro país es altamente religioso, pero muy alejado de ti. Te necesitamos como mexicanos. Necesitamos que tú intervengas. Haz tu reino descender sobre nuestro país. Te lo pedimos, Señor. Tú viniste a deshacer las obras de las tinieblas. Deshaz todas las obras que el enemigo ha hecho y ha levantado sobre nuestro país, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños. Dice tu palabra que las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu. Entonces te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien murió en una cruz y resucitó. Te pedimos por Él que le abras el entendimiento a nuestra nación. Que tu reino descienda sobre México, Señor. Quita todo lo que estorba, quita todo lo que impide que tu reino se pueda establecer sobre nuestra nación. Reprendemos en tu nombre, mi Dios, todas estas potestades y todos estos principados que se han levantado en nuestro país. Pero como iglesia, como pueblo tuyo, reprendemos juntamente con todo tu pueblo extendido en este país. Reprendemos toda obra de las tinieblas sobre nuestra nación. Atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de México. Y a nosotros, Padre, te pedimos que nos des el discernimiento dado a través de tu palabra y revelado por tu precioso Espíritu. Danos el discernimiento para que podamos nosotros vivir bajo tus principios, bajo tu voluntad y lo que te agrada, que está revelado en tu palabra. No permitas que tu pueblo congregado en esta iglesia sea confundido. No permitas que nadie de esta congregación sea confundido o confundida con ideologías, con corrientes, con filosofías y con la falsamente llamada ciencia, para que podamos caminar verdaderamente en santidad, para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, mis amados, pues que Dios les bendiga.